Bienvenidos una vez más a Radical. Contra la corriente. Es una gran bendición que puedan estar con nosotros en otro programa más, una entrega más de su podcast favorito. Hoy estamos en la segunda parte de un tema que es la columna vertebral, porque es la que guía para la salud de la iglesia local, y ese tema es el orden en la casa, es decir, los roles o el rol de los pastores y los ancianos. Quiero que recuerden que estamos en una serie que hemos comenzado donde le hemos puesto por título Edificando sobre la roca. Esa roca es Cristo Jesús. Quiero que sepan que estamos basados en Efesios capítulo 2, versos 19 al 21. Este segundo episodio, es el orden en la casa, pero esta es la parte 2 de ese episodio. Quiere decir que ya este sería como el tercero, ¿verdad? Sí. Sí, pero es el segundo episodio. Claro, es la continuación. La segunda parte, correcto. Claro. Entonces me acompaña como siempre nuestra excelentísima y amada Sorimar Reyes y Ángel Colón. Ahora ella me presenta a mí, muy bien. En nuestra entrega anterior establecimos que Cristo es la única cabeza de la iglesia y que su diseño para gobernarnos consiste en pluralidad de ancianos. Así mismo. No es una invención humana, es un mandato apostólico para proteger la sana doctrina. Exacto. En los capítulos, la primera parte de este episodio 2, estuvimos hablando de que Cristo es la cabeza de donde nace, la fuente de donde nace. Él es la autoridad, pero también es de donde nace la iglesia. Claro, y fue a través de él. Y también hablamos de la importancia de la pluralidad de ancianos y por qué es importante un gobierno de una iglesia local. Entonces, hoy vamos a entrar en lo que Dios exige de esos hombres que son llamados a liderar, pastorear la iglesia del Señor. Mira, no vamos a hablar de talentos naturales, no vamos a hablar de carisma, no vamos a hablar de cómo se comportan exteriormente, no vamos a hablar de, aunque es un reflejo del interior, ¿verdad? Claro. Pero no vamos a hablar de ninguna de esas cosas, el intelecto o cuánto saben, conocimiento intelectual filosófico, sino de su carácter ante el Señor y su corazón para con las ovejas. Miren, hermano, el carácter de un varón de Dios no solamente se refleja por su conocimiento intelectual, que es importante que tenga conocimiento, claro, ni por su carisma, que también se relaciona con las demás personas. Es por su carácter, y ese carácter está en el corazón y nace de un corazón arrepentido, y es un corazón que sirve y anhela servir al Señor Jesucristo. Fíjate, el carácter de un varón de Dios en la iglesia se puede ver tan marcado. Yo he escuchado decir a pastores: esa no es la esposa con la que yo me casé. Qué triste. Esa no es la mujer, refiriéndose a su propia esposa. Esa no es la mujer con la que yo me casé. Wow, sea que tú lo digas en forma de broma, que no deberías, pero sea que lo digas en forma de broma o no, tú le debes un respeto a la mujer que Dios te dio, sí, con la que te uniste y con la que llevas una vida. Ella es tu ayuda idónea. Ustedes se han convertido en uno. Claro. Está enferma, Dios no lo quiera y tenga un cáncer. Dios no lo quiere y le hayan que hacer una doble mastectomía donde le corten sus senos. ¿Por eso ella va a dejar de ser su mujer? No, ella sigue siendo su mujer hasta el día en que Dios los separa. Y esa es la muerte. Claro. Entonces, hermano, si usted está en la posición pastoral, cuidado como usted se refiere a su esposa. Sí. Cuidado como usted se refiere a la congregación. He escuchado pastores decir: eso es una vieja bochinchera. Wow. Que habla mucho y lleva y trae. Wow. Es que yo no puedo creer una cosa como esa. Es triste, de verdad. ¿Cómo un varón de Dios se va a referir de la congregación, la Grey, que Cristo compró con su sangre y le ha puesto en sus manos? ¿Cómo él se va a referir de esa congregación de esa manera? Dios se las puso en sus manos, por lo tanto él lo tiene que cuidar, no importa
como sean, porque el ejemplo del pastor es el que va a ayudar a que esas ovejas cambien. Exactamente. Y no That's quiero it. entrar más en ejemplos porque conozco cientos de Sí, ejemplos claro. de varones que se han comportado indecorosamente. Sí, y han dañado. Mucho, porque manchan el evangelio. Claro. Y claro, yo no estoy diciendo que seamos perfectos. Podremos decir algún comentario, pero hermano, opuesto a eso, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no tengo que decir nada más. No tengo que decir nada más. Hay momentos para ser serios y hay momentos para hacer... Algún tipo de broma. Sí, pero eso es más en la intimidad de la iglesia, no es desde el púlpito, por favor. Exactamente. Y yo puedo hacer bromas con mi esposa. Yo puedo decir, hoy tengo una esposa colorada porque tiene el pelo color rojo. Y la semana que viene yo puedo decir, fíjense, hoy tengo otra nueva esposa. Es rubia porque se pintó el pelo o se tiñó el pelo color rubio. Pero yo estoy haciendo eso en una forma jocosa, Claro. por el ambiente en que nos encontramos. Sí. Yo no estoy diciendo que tengo una nueva mujer en el aspecto sentimental o amoroso o de desprecio hacia ella. No, al contrario. Yo me gozo con la ayuda idónea que Dios me dio. Por algo está conmigo en el set. Por algo está conmigo compartiendo este ministerio. Entonces, hermano, miren, por eso es que no vamos a hablar de estos carismas, dones intelectuales o sabiduría filosófica que pueda tener el hombre. Vamos a hablar, como primer punto hoy, de los requisitos del pastor y el anciano de la iglesia. Sí, en la primera parte hablamos de Cristo como la única cabeza de la iglesia y también del diseño bíblico del liderato. Hoy estaremos hablando de los requisitos de ese pastor y anciano, además de su rol. Entonces, antes de continuar, tenemos que leer el texto de donde nace todo esto, porque no vamos a ir a desglosar esto por nuestras propias capacidades. ¿Qué nos dice Dios por medio de su revelación a nosotros de cuáles son los requisitos que, de nuevo, Dios requiere de ese hombre que va a liderar la iglesia que Jesucristo compró con su sangre y que ahora llevan el mismo Espíritu Santo que es Dios en ellos? Hermano, esto no se trata de la iglesia. Esto se trata de honor al rey. Y esto es serio. Muy serio. Cuando usted se sale del patrón que Dios ha establecido, comenzamos a hacer dogmas de hombres y comenzamos a dividir, tergiversar o mover iglesias en direcciones opuestas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versos 2 al 7? Dice así la palabra del Señor: un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, que gobierne bien su casa, porque si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Yo me podría quedar mudo de momento. Porque ahí hay tantos y tantos y tantos requisitos para el pastor. Como diría el Chavo del 8, ¿te quedó el ojo cuadrado? Te quedó el ojo cuadrado, así mismo decía el Chavo. Eso es cierto. Nos encanta el Chavo, ¿verdad? Sí. Hermanos, los requisitos del pastorado son serios. Sí. Extremadamente serios. Sí. ¿Por qué? Es simple. Es la iglesia que Cristo compró con sangre. Y ese líder no puede ser cualquier líder. Dios no juega, nosotros jugamos con la palabra. Dios no. No. Nosotros sí jugamos y adaptamos y cambiamos y jalamos y tiramos y llevamos, pero Dios no. Lo más impactante de este pasaje es que los requisitos no son de talento. No son talentos ni de coeficiente intelectual. Es decir, usted tiene un IQ o coeficiente intelectual de 160, por lo tanto usted es un genio intelectual y entonces usted puede guiar a la iglesia de Dios porque usted es un genio intelectual. ¿Tú sabes qué, Sori? Hoy día, mi amada audiencia, se toman clases de dicción. Sí. Clases de dicción, porque el varón que está detrás del púlpito tiene que saber cómo expresarse a la audiencia de manera que haga sintaxis, que la dicción sea correcta y todo lo demás. Es increíble que no prediquemos la palabra de Dios y nos dediquemos a mirar al hombre.
Qué cosa increíble. Nosotros no vamos a ver nada de eso. Nosotros vamos a ver el carácter de ese hombre de Dios. El carácter. Mientras el mundo busca líderes con carisma, habilidades, empresarios, Dios busca hombres irreprensibles, sobrios y prudentes. Mucha carga, como lo mencioné en el episodio anterior. Es mucha la carga para el pastor, ¿sabe? Mucha la carga. Es un hombre piadoso. Sí. Es un hombre que va viviendo y caminando y creciendo en santidad totalmente. Y en fe. Y en fe. Oye, esta demanda es bien alta. Esta demanda no es un juego. No es un juego. Dios no está jugando con su iglesia. No. De nuevo y repito, no me voy a cansar de repetirlo. La compró con su sangre. No es la tuya. No es la tuya ni la mía. Es la de Cristo. Entonces, el rol del anciano y del pastor hay que entenderlo en su contexto porque es vital para la iglesia. En el Nuevo Testamento, los términos para anciano, pastor y obispo se usan de manera intercambiable para la misma función. Los ancianos trabajan mano a mano con los pastores, compartiendo la carga del gobierno y la enseñanza. Ok, vamos a hablar un poquito de griego, porque como nos enseñó nuestro pastor profesor del seminario, Pastor Hill, el Pastor Hill nos dijo, vayan siempre a la fuente. Sí, a la raíz. A la raíz. La raíz es el griego. Esa es la traducción, la Septuaginta. Cuando usted va a la traducción de la Biblia, el término obispo, que leímos en 1 Timoteo capítulo 3, el griego es episcopo. Y el griego episcopo, en el contexto, no se refiere a una jerarquía superior, sino a la función de la supervisión del rebaño, utilizada de manera intercambiable con la palabra anciano, que en griego es presbúteros. Presbúteros, episcopos, son la misma palabra intercambiable de acuerdo a la función que está ejerciendo. Si es el pastor general de la iglesia, es un episcopo, un obispo. Si es un anciano que sirve con ese pastor y es la ayuda de ese pastor y es otro pastor, pero no con el cargo al pastorado general, entonces es un anciano de la iglesia y ese es un presbútero. Se nos dan entonces unas descripciones de cómo debe lucir el carácter de este anciano. Irreprochable. El griego está un poquito difícil, pero voy a tratar. Trátalo a ver. Está difícil esa palabra. Anapileptón no significa perfección sin pecado, sino una vida en la que no hay acusación válida de pecado persistente ni de escándalo que manche el nombre de Cristo. Exacto. Irreprochable no tiene que ver con el hombre. No. Irreprochable tiene que ver con el carácter del hombre. Exacto. Que no sea señalado por un pecado recurrente o permanente o persistente. Exacto. Por ejemplo, un varón de Dios, un pastor que hable mucho de su congregación o que critique a su congregación, eso es un pecado recurrente. Sí. Es un pecado recurrente y ese pastor sí puede ser reprochado. Sí. Porque igual que un pastor que está casado, que lo vamos a ver, que le es infiel a su esposa, pues también es un pecado. Y es un pecado que debe ser corregido primeramente retirándolo del pastorado. No puede pastorear más. No. Y debe corregir su vida con su esposa. Yep. Eso es lo que significa irreprochable. Sí. Gobierno de la casa. Eso es un pastor que gobierna bien su casa. Okay. Sí. La lógica de Pablo es de menor a mayor. El hogar es el seminario y el campo de prueba del liderazgo. La primera iglesia que él pastora es su casa. Tiene que ser. Es su casa. Tiene que ser. Porque si no puede pastorear su casa, la misma Biblia lo dice, ¿cómo pastoreará la grey del Señor? ¿Verdad? Sí. Y si un hombre no ejerce el liderazgo sacerdotal, sacrificial y bíblico con su esposa e hijos, su autoridad en el púlpito es una fachada hipócrita. Y yo diría que esto no solo aplica a pastores, aunque estamos leyendo una carta que es pastoral, esto aplica a todo varón.
todo varón que no pueda cuidar sacerdotalmente a su casa, que no pueda dirigir espiritualmente a su casa y que no pueda liderar su casa bíblicamente, usted no puede servir en ningún campo de la iglesia, en ninguno, porque ¿cómo usted va a pastorear la grey del Señor si la grey pequeñita que le han dado no puede trabajar con ella? Y otro de los puntos es apto para enseñar. Este es el único requisito de habilidad. Si se puede mencionar alguna habilidad, porque Exacto, vamos a ver que no. En la lista, y es también un don de Dios. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 4 y vemos los dones asignados a los líderes de la iglesia, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, el enseñar de un pastor se podría decir que es un talento, pero no lo es. No, porque es un don de Dios. Es decir, el Espíritu Santo está usando a ese hombre para enseñar con su propia palabra que él reveló a su grey. Así es como eso funciona. Sí, el pastor o anciano no solo debe conocer la sana doctrina, sino también tener la capacidad comunicativa para alimentar las ovejas y refutar el error. Correcto, es correcto. Entonces, entre las características o atributos del pastor y anciano, existe uno que ha estado en controversia desde mediados de los años 1800. Escuche bien. Eso fue los otros días. Esto es bien reciente. Esto no es los otros días. Esto no es algo que comenzó hace siglos atrás. No. Esto comenzó hace poquitito. Sí. Y esto comenzó ese movimiento del pastorado femenil. Hasta el año 1853, toda la iglesia ortodoxa, desde el año que Jesucristo asciende al cielo, Claro. la iglesia empieza a tomar forma, se empieza a multiplicar. Hasta el año 1800, han pasado de ahí, desde ese año hasta acá, 1853 años, es cuando por primera vez en la historia se ordena a una mujer al pastorado. Esto ocurrió en Estados Unidos, donde ocurrió por primera vez. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar, ¿por qué? ¿Por qué luego de 1800 años, donde la iglesia en su totalidad era liderada por hombres de acuerdo a lo que la Escritura dice en 1 Timoteo 3 y en Tito, porque ahora en el 1800 tiene que venir este cambio tan drástico? Entonces vamos a ver en la exégesis o la interpretación breve. Recuerden, no tenemos el tiempo para hacer una interpretación exhaustiva. Así que vamos a hacer una interpretación breve de lo que es marido de una sola mujer en 1 Timoteo 3, verso 2. Fíjate, Soria, en el griego, en el original, de nuevo, volvemos a la raíz. La frase se lee de esta manera: mías ginaikos andra, eso es griego, que se traduce literalmente como un hombre de una sola mujer. Y por eso en nuestras Biblias dice marido de una sola mujer, porque es la traducción literal de lo que los apóstoles escribieron. Exacto. Del griego, de lo que Pablo escribió. Esta expresión no es solo una prohibición de la poligamia o el adulterio, sino que establece una cualidad de carácter. El candidato al pastorado o al anciano debe ser un hombre cuya devoción y fidelidad, amor y sexual estén dirigidas exclusivamente para su esposa, sea de mente o de acto. Es decir, si está pastoreando y comete adulterio, no puede pastorear más. No. Ahora, la interpretación no es que si antes de usted estar en el Señor, en el mundo, o vive una vida como todos nosotros lo hemos vivido, antes de Cristo, antes de haber sido rescatado, y usted se casó y se divorció, y los antecedentes o los precedentes de lo que haya ocurrido en Cristo no tienen importancia. ¿Usted sabe por qué? Porque han sido perdonados. Usted es una nueva criatura, la Biblia lo dice. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces ahora,
yo pasé por esa situación. Yo pasé por un divorcio en mi vida antes de Cristo, pero en Cristo ya voy para 20 años, no me equivoco, ¿verdad? No, Ya voy para 20 años con mi amada y preciosa esposa. Sí. Ha estado conmigo en las buenas y en las malas, más malas que buenas. Sí. Ha estado conmigo en todos los eventos de mi vida. Me ha soportado, sostenido y apoyado. Salud y enfermedad. Salud y enfermedad, pobreza y nunca riqueza. Nunca. Pero ha estado conmigo ahí. Claro. Eso es marido de una sola mujer. Entonces, el argumento del género se encuentra en el mismo texto. Claro. Fíjate, sorry, la escritura o la estructura de esta escritura gramatical es explícitamente masculina. Pablo utiliza la palabra andra. Andra, acuérdense de eso. La palabra andra es un sinónimo en nuestro lenguaje español de hombre o varón, no un término genérico para persona. Entonces, al decir que el anciano debe ser marido, andra, de una sola mujer, el Espíritu Santo está estableciendo un requisito de género que excluye intrínsecamente a la mujer del oficio de pastor o de anciano. Fíjese, si el requisito es ser marido de una sola mujer, una mujer no puede cumplir con la descripción bíblica del canon porque se convertiría en un asunto antibíblico. Y como en muchas ocasiones, y he tenido muchas conversaciones con damas, no habían entendido este término o el oficio del pastorado. Damas, hermanas y amigas, esto no es cuestión de machismo y lo estoy mencionando en este momento, ¿verdad? Hago un paréntesis como suele hacer Pablo, porque, ¿verdad? Viene por parte de mi esposo, pero en parte mía se debe explicar bíblicamente. El cargo a pastorado es una posición que conlleva mucha responsabilidad, como mencionamos al principio y en el episodio anterior, en la primera parte. Pero nosotras no debemos enfocarnos en que queremos la posición. Nosotras tenemos muchas cosas que hay que hacer por la iglesia del Señor. Nuestro Señor Jesucristo hizo mucho con las mujeres en tiempos mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y en la persecución. Y en la persecución nosotras estuvimos como mensajeras. Febe. Por eso te lo explico. Priscila y Aquila. Claro. Estuvimos como enviadas por el Señor. Claro. Eso es lo que significa. Diácono, sí. Diácono. Como servidoras, como cuidadoras, estamos a cargo de muchas cosas. El ostentar la posición pastoral ya es algo más del corazón que lo que establece Dios. Exactamente, por eso es que la palabra dice el que anhela. Tiene que haber un deseo en el corazón. Lo que pasa es que muchas veces, como vivimos en tiempos del modernismo, que queremos estar en todas, el cargo al pastorado no es de la fémina. Nosotras podemos tener muy buena dicción, podemos llevar conferencias a damas, podemos llevar conferencias a jóvenes mujeres. Nancy Guthrie hace unas conferencias increíbles. Espectaculares. Y ella yo creo que habla hasta mejor que cualquier hombre predicador. Pero aún así ella entiende cuál es su rol. Nosotros tenemos muchos talentos, los cuales nos queremos quitar para entonces ostentar a unas posiciones más altas. Seamos humildes. Nosotras llevamos muchas cargas, las cuales el hombre no las lleva. Porque como en otros episodios y como en Didasco hemos estado mencionando, el hombre y la mujer somos personas iguales. En dignidad, pero distintas funciones. Claro. Porque no todo lo va a hacer el hombre. Claro. Nosotras también tenemos muchas cosas. Y eso viene desde la creación, porque en el Génesis tú puedes ver que Dios crea, Jesucristo va a la cruz y el Espíritu Santo viene a darnos redención, a redarguirnos y a salvarnos. Entonces, aún en medio de la Trinidad, tú ves que hay un solo Dios, pero las tres personas tienen diferentes funciones. Claro. Entonces, ¿cómo conectamos esto al orden de la creación, que es lo que acabo de decir? Exacto. Este requisito no es un rastro del patriarcado cultural de la época, sino que está anclado en el diseño de la creación. Y ahí es donde nace. Claro.
Pablo refuerza esto más adelante en 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 12 al 13, donde prohíbe a la mujer enseñar o ejercer autoridad sobre el hombre, basándose no en la cultura de Éfeso, sino en que Adán fue formado primero y después Eva. Correcto. De hecho, si se le quiere pedir a alguien cuentas de lo que pasó, Dios no le pidió cuenta a Eva. Dios llamó a Adán, ¿dónde estás? Él no llamó a Eva. Claro. Bueno, imagínense la responsabilidad tan grande que tiene el hombre en este rol. Pensemos, hagamos las cosas lógicamente y no por emociones. Claro. El liderazgo de la iglesia es una extensión del orden que Dios estableció para la familia. Entonces, hay unas malinterpretaciones modernas y el rol llega a ser un rol antibíblico. Claro. Hoy en día, hermanos y amigos, se intenta interpretar este pasaje a través del ojo, del prisma, del igualitarismo, que somos iguales. Que eso lo enseña el mundo secular, sí, argumentando que marido de una sola mujer en el texto es simplemente una expresión cultural para decir fiel a su cónyuge sin importar el sexo. Pero es que eso no es lo que dice el texto original. Volvemos al original, dice varón. Sin embargo, esto presenta graves problemas, hermanos y amigos, porque viola la analogía de la fe. Sí. La Biblia se interpreta ella misma. Usted no puede interpretar la Biblia de otra fuente que no sea a través de ella misma. En todo el Nuevo Testamento, el rol del anciano, pastor u obispo se describe de manera consistente en términos masculinos. Nunca lo va a ver en términos femeninos, y no me venga a hablar de Débora, no me venga a hablar de Esther, no me venga a hablar de Ruth y Noemí, no me venga a hablar de ninguno de esos casos, porque todos esos casos fueron momentos exclusivos en el antiguo pacto antes de que comenzara la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, y ahí entonces vamos a lo que es la confusión de funciones. El error moderno confunde la igualdad de valor ante Dios. Esto está en Gálatas 3:28. Donde dice que no hay griego ni judío, no hay mujer ni hombre. Ese es uno de los textos por la cual se pegan a él. Ajá. Con la igualdad de funciones en la iglesia. Exacto. Las mujeres tienen una dignidad absoluta y roles vitales de servicio. Pero el oficio de gobierno y de enseñanza autoritativa está reservado para los hombres calificados según el orden del pacto. Entonces, podemos ver que cuando nos desviamos hay un abandono a la autoridad bíblica. Y aquí está la clave de todo esto. Una vez nos desviamos de lo que Dios ha dicho y comenzamos a hacer pretextos humanos. Permitir a una mujer pastorear requiere ignorar el significado literal del texto, lo que se conoce como sola escritura, para entonces favorecer sentimientos culturales, lo cual debilita la base doctrinal de la iglesia local. Una vez tú ignoras, si ahí lo que dice es algo cultural, ella puede ser pastora. No, si usted ignora lo que Dios ha dicho en el contexto original, usted está ignorando totalmente lo que Dios ha dicho. Pues entonces no crea la Biblia, haga lo que usted quiera. ¿Sabe qué? Comienza a hacer sacrificios, vamos. Búsquese 2 o 3 corderitos y vaya y sacrifíquelos en el altar. O vaya y toque el chofar para llamar a las masas a que vengan a reunirse a la congregación. O vaya y vístase con atuendos y vaya y dance como danzaba David. Nadie sabe cómo danzaba David, pero bueno, eso usualmente era en la guerra, así que vaya y haga una guerra y después venga danzando. Eso era un baile de júbilo por ganar una guerra. Y entonces eso es a lo que voy. Si nos desviamos de lo que la Biblia ha establecido, el sacrificio lo hizo Cristo. Claro, de una vez y para siempre. El gozo y el júbilo es en el corazón. Entonces todo es un acto de adoración a Dios interna, reflejado externamente en nuestra vida diaria. Si nos alejamos del texto, empezamos a hacer pretextos para ser conforme a como nos da la gana en cada culto y servicio que hacemos. Entonces, ¿cómo aplicamos esto para la iglesia de hoy? Primero, debemos ser claros. Defender que el pastor debe ser hombre no es un ataque a la mujer, no lo es. Es una defensa
del diseño divino. Es lo que Dios ha dicho. Cuando la iglesia altera los requisitos bíblicos de 1 de Timoteo para ser inclusiva con el mundo, termina excluyéndose con respecto a la verdad de Dios. Como mujeres, nuestra plenitud no está en ocupar un púlpito que Dios no nos asignó, sino en servir con excelencia en los ministerios que Él no nos asignó, honrando el orden de Cristo, la cabeza que Él fue lo que lo estableció. Exactamente. Entonces, si vamos a lo que los puritanos o teólogos reformados de la historia han dicho, tenemos una cita de Louis Berkhoff de Teología Sistemática que dice de la siguiente manera: la distinción de sexos no fue establecida por Dios para ser ignorada en el orden de su iglesia, sino para que cada uno, en el lugar que le corresponde, sirva para la edificación del cuerpo. Entonces, lo que Berkhoff subraya aquí es que el orden eclesiástico no es arbitrario. Usted no puede cambiarlo como usted quiera. Dios asignó roles específicos a los hombres y a las mujeres para que la iglesia funcione como un cuerpo armonioso. Ignorar estos roles es ignorar la sabiduría del arquitecto de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Richard Baxter dijo: el pastor debe ser un ejemplo vivo de la doctrina que practica. Baxter enseñaba que la vida del ministerio es el sermón más potente. Lo tiene que vivir. ¿Cómo tú te comportas? Si un pastor predica la santidad, pero su vida privada es un desorden, la iglesia se debilita inevitablemente porque el mensaje pierde su autoridad moral. Y nuestra aplicación para la iglesia de hoy, en una cultura eclesiástica que idolatra el carisma, el éxito numérico y la influencia en redes sociales, 1 de Timoteo 3 nos llama al arrepentimiento. Las iglesias hoy deben dejar de buscar CEOs o animadores y comenzar a buscar hombres cuya mayor credencial sea su carácter probado en la intimidad de su hogar y su fidelidad a las escrituras. Sí. El liderazgo no es un derecho de la antigüedad, es un llamado que se sostiene en la integridad. El pastor, como dice John Owen, un puritano que predicaba bien tajante, se parecía mucho a Radical contra la Corriente, como nosotros. Sí. John Owen dijo: el pastor es un siervo de Cristo para el bien de la iglesia. Owen enfatizaba que el ministerio es un servicio sacrificial, no es una plataforma de influencia personal, sino una responsabilidad pesada delante de Dios, por la cual el pastor rendirá cuenta. Si usted al final de cuentas no quiere escucharme, no lo haga. Vamos a tener que rendir cuenta. Y eso nos lleva a nuestra última sección de este episodio de La Casa en Orden. Y es la sección número 4, donde se nos presenta al pastor como el pastor del rebaño. Y el texto base para esto lo encontramos en 1 de Pedro, ya lo habíamos dicho, capítulo 5, 2 y 3. Escuche con atención lo que el apóstol Pedro dice. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, conforme a la voluntad de Dios, no por la ambición de ganancias deshonestas, sino con profundo deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Qué precioso ese texto, me encanta. El lenguaje que Pedro utiliza aquí es profundamente intencional. Sí. Los líderes no son gerentes de una organización secular, son pastores de almas. A fin de cuentas, hermano, usted está pastoreando almas, usted no está pastoreando personas regulares, usted está pastoreando la grey del Señor. De nuevo, comprada con su sangre. Y estamos llamados a alimentar y proteger. Yo no solamente estoy señalando al pastor desde esta plataforma, yo también me señalo yo. Porque si yo no puedo liderar mi casa, yo no puedo liderar estos video podcasts, ¿cómo yo puedo liderar la grey del Señor? ¿Cómo yo puedo enseñarte a ti si mi vida no refleja una vida santa o una vida pura? Claro que soy un pecador y que fallo. Pero eso yo no lo hago intencionalmente todos los días tampoco. Yo puedo pecar, por supuesto, y tú también. Pero eso no implica que mi vida es una vida pecaminosa,
constantemente fuera de lo que la Escritura dice, no. Yo busco agradar a Dios en todo mi caminar. El pastorado implica alimentar al pueblo con la palabra y protegerlo activamente del error doctrinal. Es un servicio voluntario. El llamado no debe ser por lucro o por poder, como dice Pedro, ganancias deshonestas, sino por un deseo genuino de servir a Cristo y no por dominio. Usted no es el dueño de la grey. El liderazgo bíblico no se impone por la fuerza o el señorío, no porque yo lo digo así. No, eso no funciona de esa manera, sino por el modelaje. Yo te veo y yo te sigo. Los pastores y ancianos caminan frente a las ovejas, no por encima de ellas. No es lo que tú dices porque yo lo dice. No. Usted va al frente y yo le sigo. Como dice Hebreos, imitad a vuestros pastores. Yo solamente le puedo imitar si usted es un pastor que vive conforme a lo que Dios nos ha revelado. Pedro, quien fue restaurado por Jesús con el mandato de apacentar sus ovejas, escribe ahora a otros líderes con un lenguaje cargado de humildad. En algún momento Jesucristo vino y le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y se usan dos palabras diferentes, ágape y fileo. No vamos a entrar en esa discusión ahora, pero Jesús lo hace con toda la intención. Claro. Y por tercera vez Pedro le dice, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y el Señor Jesucristo le dice, apacienta mis ovejas. Luego ahora en la primera carta que él escribe en el capítulo 5, él recuerda esas palabras y le dice a los ancianos junto con él, ancianos, ustedes como yo, apacienten la grey del Señor. No, usted no está llamando a otra cosa, usted está llamado a apacentar la grey del Señor. No por obligación. El pastorado no es una carga pesada que se arrastra, sino una respuesta gozosa al llamado soberano de Dios. Así es. Las ganancias deshonestas. Pedro advierte contra la profesionalización del ministerio, en la que el salario o el beneficio personal dictan la labor. Voy a hacerte una pausa ahí, perdóname, porque me vino a la mente el libro, creo que es John Piper, y el libro se llama Hermanos, no somos profesionales. Es excelente libro donde él habla de que el llamado al pastorado, al ministerio o a la enseñanza, como en el caso nuestro, no es un llamado de profesionales. Sí, somos profesionales en la profesión que conocemos. Porque eres responsable. Pero no somos un CEO, no somos profesionales como una empresa. El motivo debe ser un profundo deseo de la gloria de Dios y el bien de las almas. Sí. No como señores. Los pastores no deben enseñorearse ni manipular a la congregación. El modelo de liderazgo en el reino es el modelaje, no la tiranía. El pastor guía desde el frente, siendo el primero en arrepentirse y en servir. Nos encanta nuestro pastor que constantemente, siendo tan joven, yo de verdad lo sigo siendo 20 años más joven que yo, porque de verdad me modela a Cristo en el aspecto de que se humilla, se somete, pide perdón, se sabe cómo comportarse ante damas, caballeros. Entonces yo no estoy diciendo para elogiar a mi pastor. Estoy diciendo que es un modelo a seguir, como dice Hebreos capítulo 13. Claro. Él puede ser alguien que puede ser imitado. La iglesia contemporánea sufre bajo dos extremos. El autoritarismo espiritual, donde el pastor es intocable, y el ministerio mercantilista, donde la fe es un negocio. Primera de Pedro 5 nos recuerda que las ovejas no pertenecen al pastor, sino a Dios. Los líderes de hoy deben ser o deben ver su oficio como un sacrificio de amor, velando por las almas de sus miembros como quienes han de dar cuenta al príncipe de los pastores. Y Juan Calvino menciona un pastor debe tener dos voces, una para reunir a las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos que acechan. Así mismo. Esta cita resume la dualidad del oficio.
El líder bíblico debe ser tierno y consolador de los afligidos, pero firme e intransigente ante la verdad frente al error. Entonces, hoy, la marea nos arrastra en el siglo que vivimos a ser pastores célebres y a iglesias sin orden. Pero hemos visto que Dios demanda hombres de carácter que sirvan con humildad. Si tu liderazgo no huele a oveja y no se rinde a la palabra, no es el liderazgo que Cristo diseñó. En nuestro próximo encuentro abordaremos un tema que hoy genera mucha confusión y debate en la iglesia contemporánea. En nuestro episodio número 3 exploraremos la mujer en el plan de Dios. Vamos a estar analizando el diseño bíblico del complementarismo y el rol vital de la mujer tanto en la iglesia como en el hogar. Así que les animamos a que no se lo pierdan. Hoy hablamos un poco sobre el rol de la mujer, que no es el rol pastoral, pero vamos entonces a adentrarnos en cuál sí es el rol de la mujer en la iglesia. Y créame, hermana, usted tiene demasiado de muchos roles en la iglesia que cubrir como para ambicionar, como tú muy bien dijiste, lo que es el pastorado femenino. Hemos llegado al final de este episodio, pero la conversación no termina aquí. Nuestra oración es que este episodio no solamente haya informado tu mente y tu vida, sino que también haya llevado tu corazón a amar más a Cristo y a su iglesia. Recuerden, estamos buscando una iglesia santa, pura y sin mancha para presentársela a sí mismo, Cristo Jesús, para ser exaltada en gloria en el tiempo futuro. Así que hoy es el día de comenzar a vivir santa, pura y casta. Hoy es el día. Yo te animo a que si este episodio, que es la parte 2 del episodio 2, y también la parte 1 y todos los demás episodios que has visto, son de bendición a tu vida, yo te animo a que te suscribas, a que compartas y a que nos dejes tu comentario. Ya hemos sido amenazados de que nos van a reportar para que nos tumben el canal. Ya hemos sido amenazados de que van a escribirle a YouTube porque hablamos odio. Hermano, sea porque somos acusados, porque predicamos a Cristo. Si este canal se dedica a predicar ser mejor tú hoy, empodérate, siembra para que coseches y todo ese tipo de cosas, nada de esto pasa. Pero como nosotros estamos predicando a Cristo y a este crucificado, glorificado, entonces nos señalan. ¿Sabes qué? No nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Nosotros vamos a predicar a Cristo día y noche, porque nuestra vida está sostenida en Él. Por su gracia somos salvos. Así que yo te animo a que compartas, comenta. Déjanos tu petición de oración para orar por ti. Tú no sabes qué otra vida pueda necesitar de este video. Si hay alguien más, compártelo a liberalidad. Gracias por acompañarnos. Siempre manténganse firmes, caminen en gracia y vivan para la gloria de Dios. Este fue Radical Contra la Corriente. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Ha sido una grata bendición haber podido estar con ustedes en otro episodio más y espero verles la próxima semana en un nuevo episodio. Será hasta la próxima. Ángel Colón les habló. Y Sorismal Reyes. En Radical Contra la Corriente. Dios les bendiga rica y abundantemente.